Padre, en el nombre de Jesús, thank you for another day. gracias por este nuevo día You've let us live to see. que tú nos has permitido vivir para Now, ver. as we begin these classes, Ahora, a medida que empezamos estas we clases, ask your blessings especially upon us. te pedimos tus bendiciones especiales sobre nosotros. Strengthen us, anoint us, Fortalécenos, úngenos, both to Señor. teach and to hear. Ambos, Señor, para And enseñar y we para do oír. now bind the devil Y atamos al diablo and every hindering force. y toda fuerza de oposición. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús, we believe the word of God to have free course. creemos que tu palabra va a tener libertad, Señor. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Pueden sentarse. Now, in our last, we began the lesson of revival. En esta serie sobre el avivamiento, la última que hicimos, We were the sound of marching. hemos comenzado el sonido de marcha. And we're going to continue with that lesson this morning. Y vamos a continuar con esta lección esta mañana. So make sure you have your right notes. Así que asegúrense que tengan el cuaderno correcto. We'll read again and just review for a moment what we've already covered. Vamos a leer otra vez y revisar por un momento lo que ya hemos cubierto. In 2 Samuel chapter 5 and 24, En 2 de Samuel capítulo 5 versículo 24 dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. now in the beginning of this lesson, the sound of marching, Al comienzo de esta lección, el sonido de marcha, we chose this text because it shows the difference between the ordinary times of religion and revival. elegimos este texto porque muestra la diferencia entre los tiempos ordinarios de la religión y el avivamiento. The church in mission must always be reaching out to the lost, La iglesia en misión siempre tiene que alcanzar a los perdidos. but there comes a time when God moves in revival. Pero viene un momento en el que Dios se mueve en avivamiento. And we see the difference in that in this lesson we have here. Y vemos la diferencia en eso en esta lección que tenemos acá. The Philistines had come down and occupied the valley. Los filisteos habían venido y ocupado el valle. David prayed, David oró and God told him to drive them out. y el Señor le dijo que los eche fuera. So he just with a frontal assault defeated the enemy. Así que con un ataque directo derrotó al enemigo. Then later they came back, Pero luego él vino otra vez. Los filisteos otra vez volvieron. and David prayed again. Y David oró otra vez. He wasn't presumptuous. Y no era presumido. That's a real key in this lesson. Esa es la verdadera clave en esta lección. That just because something worked yesterday Que solo porque algo funcionó ayer, doesn't mean that's the way God's going to do it every time. eso no significa que así siempre Dios lo va a hacer. That just says we must always pray, seek God. Por eso dice que siempre tenemos que orar y buscar a Dios. A man can be successful with a church, Un hombre puede tener éxito con una iglesia, write a book on it, escribir un libro al respecto and becomes a bestseller. y que ese libro venga a ser el mejor vendido de todos, Although it may not work for anybody else. a pesar que no funcione para ninguna persona. You know, Israel marched around the walls of Jericho and they fell. Israel marchó alrededor de los muros de Jericó y el muro cayó, But they never did that again. pero nunca más volvieron a hacer eso. That wasn't the way every city fell. Esa no era la forma como cada ciudad caía. So when those Philistines come back, David prayed again. Así que cuando esos filisteos volvieron, David oró otra And vez. this time God told him to go around behind them Y en este momento Dios ya le dijo que vaya por atrás de ellos and wait there at that mulberry tree. y esperen ahí en las balsameras. And when he heard the sound of marching, Y cuando oyó el sonido de marcha, he would know God was on the move. él sabría que Dios estaba ahí. And all David had to do then is follow in the wake of those angels Y todo lo que David tenía que hacer era simplemente seguir el camino de esos ángeles and gather up the spoil. y recoger la recompensa. Now the first time it was David moving with God helping him, La primera vez era David moviéndose con Dios ayudándolo. but the second time David just following God. Pero la segunda vez era David siguiendo a Dios. That's real true revival. Ese es el verdadero avivamiento. Now just briefly we're looking at what we said before, Brevemente vemos lo que hemos dicho and we said in the sound of marching, y hemos dicho que en el sonido de marcha we're talking about the signs that tell us that revival is about to happen. estamos hablando acerca de las señales que nos indican que el avivamiento va a suceder. When David heard that going in the top of those trees, Cuando David oyó ese viento en esos he árboles, knew God was on the move. sabía que Dios estaba en camino. So God has given us signs to us Así que Dios nos ha dado señales también a that nosotros we may know. para que nosotros sepamos. When Elijah was praying for the rain, Cuando Elías oró por la lluvia, he kept praying
Él seguía orando. Till the man came back and said, I saw a cloud the size of a man's hand. Hasta que dice que una nube descendió del tamaño de una mano de un hombre. And that was a sign to the man of God that it's going to rain. Y esa era la señal para el hombre de Dios que iba a llover. So with us, God has given certain signs Y así con nosotros, Dios nos ha dado ciertas señales that tell us that it's getting close to revival. que nos indican que estamos acercándonos al avivamiento. A spirit of lawlessness in the world Un espíritu de anarquía en el mundo and deadness in the church y muerte en la iglesia is a real sign that it's time for God to work. es la verdadera señal que ya es tiempo que Dios obre. I think you and I can look at that and know we're close. Y yo creo que tú y yo podemos ver esto y saber que estamos cerca. Lawlessness is everywhere. La anarquía está en todo lugar. Terrorism, El terrorismo, crime is on the rise. el crimen. It's an age of lawlessness. Es una edad de anarquía. It's time for God to work. Es tiempo de que Dios obre. And alongside that lawlessness and perhaps the cause of it Y paralela a esa anarquía y quizás como causa de ella, is a deadness in the church. se encuentra una muerte en la iglesia. Now, I'm a member, a part of God's church. Ahora bien, yo soy un miembro de la iglesia de Dios. And if you love a thing, it demands that you look at it objectively. Y si tú amas algo, en realidad exige que tú mires esto objetivamente. We must be able to see what God sees Nosotros tenemos que ser capaces de ver lo que Dios ve and enter into that same feeling with God. y entrar al mismo sentir de Dios. The church is dead for the most part. La iglesia está muerta en su mayoría. It is not doing its proper work. No está haciendo su labor correcta. Now, then that brings about Luego esto nos trae a spirit of dissatisfaction. un espíritu de insatisfacción. And that is a real mark of revival. Y esa es la verdadera evidencia del You see, avivamiento. God is dissatisfied with spiritual conditions. Ustedes ven, Dios está insatisfecho con las condiciones And espirituales. that remnant are elect. Y ese remanente o los elegidos Enter into that dissatisfaction with God. entran también en esta insatisfacción con Dios. They feel what God feels. Ellos sienten lo que Dios siente And they enter into that dissatisfaction. y ellos entran en esta insatisfacción. And if this is what produces in them Y esto es lo que produce en ellos the elements of revival. los elementos del avivamiento. Now, that dissatisfaction Ahora bien, esa is insatisfacción the birth pains of revival. son los dolores de parto del avivamiento. That simply means somebody Eso simplemente significa que alguien has touched God. ha tocado a Dios, There's been an encounter with ha God. tenido un encuentro con Dios. And now they feel what God feels about the Y situation. ahora esa persona siente lo que Dios siente en cuanto a la situación. And just before there's a natural birth, Y justo antes que suceda un nacimiento natural, there are these birth pains. existen estos dolores de parto. It is said that a woman is never more near death than when she gives birth. Se dice que la mujer nunca se acerca tanto a la muerte como cuando da a luz. A doctor told me about that when our firstborn came. Un doctor me dijo esto cuando mi primer hijo nació. Out of death comes life. De la muerte proviene la The vida. Bible teaches that. La Biblia enseña esto. It is said so naturally Es así naturalmente and is so y spiritually. también espiritualmente. And when we enter into this agony of God Y cuando entramos en esta agonía de Dios, over the condition of things, a lo largo de las condiciones de las that cosas, is a birth pain eso es un dolor de parto produce a revival. que produce el avivamiento. We said there were three things that come out of that. Dijimos que habían tres cosas que salían de esto. A thirst for holiness, Una sed de santidad, a thirst for power, una sed de poder and a thirst for truth. y una sed de verdad. Now we dealt with the two of them, Y tratamos con las dos de ellas, a thirst for holiness. sed de santidad. We dealt with that in our last lesson. Tratamos con eso en nuestra última lección. And a thirst for power. Y una sed de poder. But then there comes also with that a thirst for truth. Pero junto con esto también viene una sed por la verdad de Dios. The first step to apostasy El primer paso a la apostasía is a rejection of biblical authority. es el rechazo de la autoridad bíblica. When men become uncertain about the Word of God, Cuando los hombres vienen a estar inciertos acerca de la palabra de Dios. then you're uncertain about everything else. Y entonces están inciertos acerca de todo el resto. When you remove the absolutes from life, Cuando tú quitas los absolutos de la vida, then you set everything adrift.
Y luego tú dirás que todo el resto se ha apartado. There's nothing now to put any boundaries on anything. Ya no hay nada para poner límites en ningún lugar. But there are boundaries. Pero hay límites. And those boundaries are truth of God. Y esos límites son verdad de Dios. You see, the steps to apostasy, first of all, Los pasos para la apostasía, en primer lugar, rejection of biblical authority. es el rechazo de la autoridad bíblica. When we allow the devil to put question marks in our mind about the Word of God, Cuando nosotros permitimos que el diablo ponga preguntas en nuestra mente acerca de la palabra de then the Dios, second step is just natural follows. entonces el segundo paso es simplemente consecuencia normal. We compromise. Cedemos. There has to be. Tiene que ser. When there's no absolute to guide us, Cuando no hay absolutos que nos guíen, then your opinion is as good as mine. entonces tu opinión es igual que la mía. So then, like in the art of politics, it becomes the art of compromise in the religion of God. Entonces, tal como sucede en la política, también en la religión empezamos todos a ceder para poder encajar. Then that comes to that place of the apostasy. Y esto nos lleva al lugar de la apostasía. There is first the rejection of biblical truth. En primer lugar, el rechazo de la verdad bíblica. And the second step, is neutrality. Y el segundo paso es el neutralismo. If there's no absolute, Si no hay absolutos, then we have to become neutral. entonces tenemos que venir a ser neutrales. I mean, we're weighing everybody's opinion. Eso quiere decir que estamos considerando la opinión de todo el mundo. And from that standpoint of neutrality comes compromise. Y a causa de este punto del neutralismo viene el ceder. Then follows the apostasy. Y luego viene la apostasía. And that's always where we make more of the human than we make of God. Y esto es cuando hacemos más del ser humano que lo que hacemos de Dios. So with the spirit of dissatisfaction, Así que con este espíritu de there insatisfacción comes this thirst for truth. viene esta sed por la verdad. That thirst for truth, when revival is impending, Cuando el avivamiento está sucediendo, it drives men back, the elect of God, esta sed me lleva a los elegidos de to Dios, search the scriptures, a que yo busque las escrituras, to find out where we have missed it. a que encuentre, porque cuando no hemos llegado al avivamiento, ¿en qué momento nos hemos equivocado? Why are we where we are? ¿Por qué estamos en donde estamos ahora? Where did we miss God? ¿En qué momento perdimos a Dios? The truth is we're lost. La verdad es que estamos perdidos. We must find where we are Y before tenemos we que- can find our way out. Tenemos que saber dónde estamos para poder encontrar nuestro camino de salida. Then we who know God Entonces nosotros los que conocemos know a Dios, there's only one way to correct it, sabemos que solamente hay una forma de corregirlo, is to go back to the Word of God y es volver a la palabra de Dios and rediscover Christ who is truth. y redescubrir a Cristo, que es verdad. So not only a thirst for holiness, for power, but a manifestation of God, Así que no solo una sed de santidad y de poder y una manifestación de Dios, but for truth itself. sino que sed por la verdad en sí It's misma. always prevalent when the church has lost her identity. Siempre es predominante cuando la iglesia ha perdido su identidad. There's a downplay of truth. Hay una reducción de la verdad. Men begin to feel that doctrine isn't necessary. Los hombres empiezan a sentir que la doctrina ya no es necesaria. You have that today in what men call the ecumenical. Y ustedes tienen esto en lo que los hombres llaman lo ecuménico. They will sacrifice truth for unity, Sacrifican la verdad a causa de la unidad. but God will never enter into such. Pero Dios nunca va a entrar en esto. God will sacrifice unity for truth. Dios sacrificaría la unidad por la verdad. In the book of Galatians, Paul said he rebuked Peter to his face. En el libro de Gálatas dice que Pablo reprendió a Pedro en su cara a cara. Here is the youngest apostle rebuking the oldest. Aquí está el apóstol más joven reprendiendo al mayor. And he well knew he might divide that church. Y él bien sabía que quizás dividía esa iglesia. He could have another Corinthian on his hands. Podía tener a otro Corintio en su mano. Half of them said, I'm with Peter, and half with Paul. Que mitad de ellos decían, bueno, nosotros estamos con Pedro y nosotros con Pablo. But the apostle Paul rebuked him because he was wrong. Pero Pablo lo reprendió porque él estaba mal. And he knew if he allowed that to stand, Y él sabía que si él permitía que esto se quedara ahí, there's no end to where there's no place for it to stop. no había lugar de poder retener esto después. A little leaven leavens the whole lump. Un poco de levadura leuda toda la And he masa. was talking about the doctrine of the Pharisee, Y él estaba hablando acerca de la doctrina de los fariseos, which is hypocrisy and false doctrine. que es hipocresía y falsa doctrina. He said, beware of the leaven. Él dijo, cuídense de la levadura. You know what leaven is. ¿Ustedes saben lo que es levadura? Naturally, leaven is yeast. That's what you put in bread. Es aquello que se pone en el pan, como ustedes And a saben. little bit of that in that dough Y un poco de eso en ese pan changes the whole structure of that dough.
cambia toda la estructura de esa masa. Just a little bit of it. Solo un poco. And just a little bit of untruth in the truth Y solo un poquito de falsedad en la verdad will change the whole structure of truth. va a cambiar toda la estructura de la verdad. And so Paul rebuked Peter to his face. Entonces Pablo reprendió a Pedro cara a cara And in the presence of everybody that's there. y en presencia de todos los que estaban ahí. He didn't worry about embarrassing him. A él no le importó si es que lo iba a avergonzar. He was wrong. Él estaba mal. And it was the Holy Ghost in the Apostle Paul Y era el Espíritu Santo en el apóstol Pablo, teaching a lesson for time and eternity enseñando una lección eterna, that God will not allow the false. que Dios no va a permitir lo falso. So when this downplay of truth comes, Así que cuando viene esta reducción de la it verdad, always comes when the church has lost her original position. siempre viene cuando la iglesia ha perdido su posición And original. unity on the grounds of something other than truth of God Y la unidad en base a algo fuera de la verdad de Dios comes into the church. entra a la iglesia. Bishop Riles of the Anglican Church El obispo Riles de la iglesia anglicana wrote 150 years ago. escribió hace 150 años. He said the Reformation is a spent force, Él dijo, la reforma es una fuerza and the Church of England is trying to unite again with Rome. y la iglesia inglesa se está tratando de unir otra vez con Roma. I see the Pentecostal world Yo veo al mundo pentecostés honoring Romanism. bajo el romanismo. When he came to America, Cuando vino a Estados Unidos, a large, supposed to be Pentecostal television network una cadena grande, se supone que era de Pentecostés, filmed his every move filmó cada movimiento de and ellos constantly referred to him as a Holy Father. y constantemente se refería a él como el Santo He is Padre. not a Holy Father. Él no es el Santo Padre, That's not a Christian religion. esa no es una religión You may cristiana. call it a church, Puedes llamarla iglesia but si it's quieres, not biblical. pero no es bíblica. Mary is not equal with God. María no es igual a Dios. She didn't ascend to heaven. Ella no ascendió a los She cielos. was a woman. Ella fue una mujer. She went to the upper room and was filled with the Holy Ella Ghost. también fue al aposento alto y fue llena del Espíritu Santo. So when you see this thing, this mixture trying to come, Así que cuando ustedes ven esta mezcla que trata de entrar, then the church has reached the bottom. entonces la iglesia ha llegado al borde y al And final. in the heart of that elect, Y en el corazón de esos elegidos there is birth, a hunger, and a thirst for truth. nace una hambre y una sed de la verdad. And as that grows in the heart of that believer, Y mientras esto crece en el corazón de ese creyente, it is that sound to march in. es ese sonido de That's marcha. God on the move, Es Dios que está en camino, dealing with your heart and my heart. tratando con tu corazón y el mío. We are seeing things are not right. Vemos cosas que no están bien. And in such times, believers begin to crave for a deeper understanding of God's Y Word. en tales tiempos los creyentes tratan se mueren de hambre por un entendimiento verdadero de la palabra de Dios. I was born again in the assemblies of God. Yo nací de nuevo en las asambleas de Dios. I'm an ordained minister in the assemblies of God. Soy un ministro ordenado en las asambleas de I Dios. love that church. Yo amo esa iglesia And that's the reason I write to the headquarters and I preach against things that I see is not truth. y esa es la razón por la cual yo siempre escribo a la directiva y yo les digo cosas que yo creo que están mal. Because ultimately that will destroy us. Porque finalmente eso nos va a destruir a la larga. And when you see that hunger Y cuando, in the y heart, cuando ustedes ven ese hambre en el in the corazón, elect of God for truth, en los elegidos de Dios, un hambre por la verdad, and they see those things coming in y ven estas cosas que entran a la iglesia, that are moving away from the Word of God, que se están apartando de la verdad de Dios, then they, if they're true to God, entonces ellos, si son fieles a Dios, begin to stand up against those things. empiezan a ponerse de pie en contra de estas cosas. There's born in that believer Nace en ese creyente a healthy unwillingness una falta de voluntad saludable, to accept without question all that is taught. de aceptar sin pregunta todo lo que se ha enseñado. You know, today we have a very gullible congregation of people. Ahora tenemos una congregación muy variada de gente Let some big name preacher come, que cuando viene un gran nombre de predicador, and they just swallow everything that he says. simplemente se tragan todo lo que él dice. They're tossed to and fro by every wind and doctrine. Son llevados por doquier de todo viento de doctrina. But there comes into the heart of that elect Pero luego viene al corazón de esos elegidos an unwillingness to accept without question
una falta de voluntad de aceptar sin preguntas what men teach. lo que los hombres enseñan. Jesus said Jesús dijo that it's wise people who search the scriptures que son los sabios, que es sabio escudriñar las escrituras to see what's being taught is true or not. para ver si lo que está siendo enseñado es verdad o no. And he was talking about the things he said. Y él estaba hablando de las cosas que él estaba He diciendo. said, you need to search the scriptures Él dice, ustedes necesitan escudriñar to las see if escrituras these things be so. para ver si estas cosas son What así. things? ¿Qué cosas? The things he himself was saying. Las cosas que él mismo estaba diciendo. I wouldn't go and listen to a preacher the second time Yo no iría a escuchar por segunda vez a un predicador that didn't want me to question him about what he preached. que no me permitió cuestionarlo a él acerca de lo que él ha predicado por You primera lead vez. me down a road that I've not been. Tú me has llevado a un camino en el cual yo no he estado. I'm not saying that you're wrong, Yo no digo que tú estés mal, but before I go with you down that road, pero antes de ir contigo en ese camino, you're going to make me know that is the right tú way. me vas a hacer a mí saber que ese es el camino correcto. You may produce a miracle. Quizás tú produzcas un milagro A great soul master can just play an audience, y que un gran maestro del alma puede jugar con la but audiencia, that doesn't mean it's God. pero eso no quiere decir que sea de Dios. If it's God, it'll be truth. Si es Dios, va a ser verdad. And everything that's said must be brought to the bar of the Word of God. Y todo lo que es dicho tiene que ser traído y medido con la palabra de Dios. So a spirit of inquiry and discernment Así que un espíritu de inquirir y de discernimiento necessitates a fresh examination of what the Scripture says. necesita una examinación fresca de lo que dice la Escritura. Don't be afraid to look. No tengas miedo de ver, Don't be afraid to question. no tengas miedo de cuestionar. And if it angers the people you're Y questioning, si le molesta a la gente a la que tú le preguntas, then you know they're wrong. entonces tú sabrás que ellos están mal. You know they're wrong. Tú sabrás que están mal. I watched some of the biggest names of evangelism. Yo he visto uno de los nombres más grandes de They've evangelistas been all over the South America. que han estado por toda Sudamérica. I read what they believed. Yo he leído lo que ellos creían. They taught the three people in the Godhead, Ellos enseñan que tres personas en la divinidad, Father, Son, and Holy Ghost, Padre, Hijo y Espíritu Santo, all of them were three people, todos ellos son tres personas. that there were 9 people in the Y como que Godhead. cada uno era tres, entonces eran 9 en realidad. Because he could blow on people and everybody fell down, Porque él podía soplar a las personas y todos caían. then people believed that was true. Entonces por eso la gente creía que esto era verdad. He said that God showed him Él dijo que Dios le mostró that a Roman Catholic que un católico romano received Jesus through that wafer, recibió a Jesús a través de la hostia, just like you received him, tal como tú lo recibiste, through faith. a través de la fe. But because there's a lot of excitement and seemingly supernatural, Pero a causa de que hay mucha emoción aparentemente fuera de lo people natural, bought that. entonces la gente compra And if esto. you question that, Y si tú cuestionas esto, then you lack love. entonces te va a faltar amor. No, it is a love of truth. No, es el amor por la verdad. The Bible said because they received not the love of truth, La Biblia dice porque no recibieron el amor a la verdad. God himself gave them over to a strong delusion. Dios les dio a ellos, los entregó a unas fábulas. Just a love for truth. Solo por falta de amor I a la want verdad. everything that's true. Todo lo que sea verdad. I don't want anything that's not true. Y no quiero nada que no sea verdad. Whether men like that or not, it doesn't matter. Ya sea que a los hombres les guste esto o no, no importa. Because God only honors truth. Porque Dios solo honra la verdad. And in the time of revival, Y en tiempos de avivamiento, and even before revival comes, y aún antes que venga el avivamiento, in the heart of that elect, en los corazones de esos elegidos, there is often a purging of the floor of truth. frecuentemente hay una purificación de la verdad de ellos. And when that happens, Y cuando eso sucede, it scatters a chaff of human tradition and interpretation. esparce toda esta cizaña de la interpretación humana, de sabiduría In humana. another lesson, I pointed out En otra lección yo dije how Judas Iscariot betrayed Jesus with a kiss. cómo fue que Judas Iscariote traicionó a Jesús con un beso. But today he's been betrayed by an interpretation. Pero ahora Jesús está siendo traicionado por una interpretación. And when revival is coming, Y cuando el avivamiento viene, then the floor of truth is purged of all of that human tradition interpretation. entonces el fluir de la verdad es purificado de toda esta interpretación humana y tradiciones. And it is this thirst and hunger Y es esta sed y hambre that causes men to examine what's going on. la que causa que los hombres examinen lo que está sucediendo. Entiende? This is what's meant in 1 John
chapter 4 and verse 1. Esto es lo que sale, lo que dice en Primera de Juan capítulo 4. In fact, you read the bigger part of that 4th chapter. Y ustedes pueden leer casi todo este capítulo 4. John said, "Brethren, believe not every spirit, Él dijo, hermanos, no creáis a todo espíritu, but try the spirits." sino probad los Now that's espíritus. the Holy Ghost telling me. Ahora bien, esto es el Espíritu Santo que me está diciendo, Don't believe everything you see. no creas todo lo que tú Don't ves, believe everything you hear. no creas todo lo que oyes. Try the spirits, whether they're of God or not. Prueba los espíritus si son de Dios o no. Now, in this whole, if you read this whole context, Ahora bien, si ustedes leen todo este contexto, John tells you what spirits are to be tried. Juan nos dice qué espíritu tiene que ser probado. He said, "Beloved, believe not every spirit, Él dice, amados, no creáis a todo but espíritu, try the spirit, whether they be of God, sino probad los espíritus, ya sea que sean de Dios o no, for they be many false prophets among us." porque habrá muchos falsos profetas entre nosotros. So the spirit you got to try Así que el espíritu que tú tienes que probar is the prophet, es el espíritu del the profeta, preacher. el predicador. Is he true or not true? Si el predicador es verdadero o And the no. only way you're going to know Y la única forma en que tú vas a saber is esto by the word of es God. por la palabra de Dios. No matter how he can function, No importa cuán hermoso él pueda how funcionar big a crowd he o draws, cuán gran multitud él atrae. doesn't matter that they look like there's miracles going on. No importa si es que ellos parecen que están haciendo milagros. The only test of that prophet La única prueba de ese is profeta the word of es God. la palabra de Dios. We had one man that he came to Russia He conocido un hombre que vino a Rusia, all the time. siempre venía. His literature was scattered all over. Su literatura estaba por toda Rusia. I can't recall, I will his name in just a moment, I'll call it, but the students come to me. Los estudiantes venían a mí. What do you know about him? ¿Qué conoce usted acerca de él? Le I said, I preguntaban. know he's false. Yo le dije, yo solo sé que es falso. Everything he had to do was with demons. Todo lo que él tenía que hablar era acerca de demonios. When a man can't preach anything but demons, Cuando un hombre viene a predicar algo solamente los demonios, you need to run from that. tú tienes que huir de eso. We preach Christ. Nosotros predicamos a Cristo. Deal with the devil when we meet him. Tratamos con el diablo cuando necesitemos. Wherever I meet that devil, I run him off. Donde sea que yo me encuentre con el diablo, lo echo fuera. But I didn't come here to preach devils. Pero yo no he venido acá a predicar el diablo. He said, you know when a man's demon possessed, Él dice, ustedes sabrán cuando un hombre es poseído por el demonio, he'll have bad breath. porque va a tener un mal aliento. Well, everybody's demon possessed when they get up in the morning. Bueno, entonces todos son poseídos por el demonio cuando se levantan en la mañana. But you see, such foolishness. Pero ustedes ven este tipo de necedades. Everything had demons in Christians, Todos tienen demonios, todos lo ven demonios. demons in houses, Los demonios en las casas, demons everywhere. demonios en todo lugar. I said, that's not the Bible. Yo dije, esto no es la Biblia. Try the Spirit. Prueba los espíritus. Try them by the Word of God. Pruébalos por la palabra de Dios. You read on down in that 4th chapter, Ustedes pueden leer en ese capítulo 4. and John says, Y Juan dice, they, aquellos. who are the they? ¿Quiénes son The aquellos? false prophets that he talked about in verse 1. Los falsos profetas de los cuales hablaba en el versículo He 1. said, they are of the world, Aquellos, estos son del mundo. and the world hears them. Y el mundo los oye. That's the reason 10,000s of people are out there. Esa es la razón por la cual miles de personas están afuera. One of their own is there. Uno de los suyos está ahí arriba. That false prophets of the world, Ese falso profeta del mundo. and the world hears him. Y el mundo los oye. John said, we are of God, Juan dice, nosotros somos de Dios. and the world don't hear us. Y el mundo no nos oye. Man's got to be born again to know what's going on. El hombre tiene que nacer de nuevo para saber qué sucede. So what he's saying, to try the spirits, Entonces lo que está diciendo, probad los espíritus, every man that stands to preach to you, quiere decir que cualquier hombre que se levante enfrente tuyo a whether it predicarte, be me, Brother Mason, ya sea yo, el pastor brother Mason, from Ecuador, el hermano de Ecuador, George, Giorgio, try the spirit. prueba los espíritus. What he's saying, look from the Word of Lo God. que está diciendo es, mira de la palabra de Dios. That offends him. I know he's not God. Si esto lo ofende, yo sé que no es de Dios. Great peace have they that love God's law, Mucha paz tienen aquellos que aman la ley de Dios. and nothing offends Y him. nada los ofenderá. I can tell you, I want men to examine what I say. Yo les quiero decir una cosa, yo quiero que los hombres examinen lo que yo Because digo. if I'm wrong, Porque si yo estoy mal, I want to get rid of this. yo quiero deshacerme de Not esto. only do I not want to teach what's wrong to you, No solo que yo no quiero ya enseñarte que algo que esté mal, but I don't want wrong in me. sino que yo no quiero algo malo en mí.
I began preaching in 1953. Yo he comenzado a predicar en 1953. I'd only been saved about 4 years. Solo había sido salvo por 4 años. And when I was born again, Y cuando yo nací de nuevo, there was birthed in me an insatiable desire to know God. nació en mí un deseo insaciable de conocer a Dios. I knew I was saved, Yo sabía que era but salvo, I wanted to know the God that saved me. pero yo quería conocer al Dios que me salvó. Not just to go to heaven, I wanted to know Him. No solo para ir al cielo, sino que yo quería conocerle a Él. And I ran down a lot of alleys that God wasn't down there. Y yo me metí por muchos caminos en los cuales Dios no estaba. And I had to back out. Y tenía que retroceder. But it was a hunger for God. Pero era un hambre de Dios. You get a man hungry enough, Ustedes pueden hacer que un hombre esté tan hambriento and he'll eat the bark off of a tree. que va a comerse el tronco de un árbol. And a man hunger Y spiritually, un hombre que tiene hambre in his espiritualmente, reaching out, al tratar de extenderse, that's a man that's gullible. ese hombre es el hombre que es vulnerable. The dead don't care what's going on. Ellos van a obtener, no importa lo que esté sucediendo alrededor de It's ellos. the hungry. Es el hambriento. And you must examine what food is coming to Y tú you. tienes que examinar qué tipo de comida viene a ti. When the prophet Elijah, Cuando el profeta Elías, or Elisha, I believe it was, creo que fue Eliseo, he was at the school like this one, the school of the Bible. estaba en una escuela como esta, una escuela de la Biblia, And they were cooking up a pot of stew. y estaban cocinando en una olla, And men gathered up some wild herbs. y los hombres reunieron un poco de hierbas And threw them in amargas that pot. y las tiraron en esa And when olla. they began to eat, Y cuando empezaron a comer, a man cried out, "There's death in the pot." un hombre clamó y dijo: hay muerte en They esta had to olla. purge that pot of what's false. Tenían que purificar esa olla de lo que era falso. You see, it had to do with life. Tenía que ver con la vida. Every miracle in that Bible had to do with life. Todo milagro en esta Biblia tiene que ver con la vida. And that death was in that pot. Y esa muerte estaba en esa olla. And when that false teaching is in that pot, Y cuando esa falsa enseñanza está en esa olla, it's death in that pot hay muerte en esa olla and must be removed. y tiene que ser quitada. So God says, Así que Dios dice: try the spirits. prueba los espíritus, Try that prophet. prueba ese profeta. You'll know whether he's false or not. Tú vas a saber si es falso o no. By whether the world is thinking he's all right or not. It's one way. En cuanto a lo que el mundo piense, si es que él está bien o no, esa es una forma. No, the world never did say that Jeremiah was a great man. No, el mundo nunca dijo que Jeremías fue un gran hombre. And neither did they think John the Baptist was. Tampoco pensó que Juan el Bautista era un gran hombre. And they sure didn't think Jesus was. Y de seguro tampoco pensaron que Jesús lo fue. And they're not going to love you either if you stand for truth. Y tampoco te van a amar a ti si es que tú estás de pie por la verdad. James Burns points out one of the curious facts James Burns apunta uno de los aspectos más interesantes that's connected with the human mind. que está conectado con la mente humana. He said, and I quote him, Él dijo, y yo lo he mencionado acá, talking about the human mind, hablando acerca de la mente humana, said its power to see only that which corresponds with current opinion, su poder de ver solo aquello que corresponde con la opinión diaria and a failing to see, y un fracaso de poder ver, not by conscious rejection, but by strange incapacity, no por un rechazo consciente, sino por una incapacidad extraña, all that opposes it. todo lo que se opone a ella. Every age is imprisoned in its own conceptions Toda edad está encerrada en sus propios conceptos and has to be set free by masterminds y tiene que ser hecha libre por mentes maestras who refuse to be enslaved. que rechazan estar en esclavitud. You just go back, I'll challenge you, Solamente tú vuelve, yo te voy a in the desafiar Bible, in history, en la Biblia, en la historia, and find out who liberated the people of God. y mira quién libró al pueblo de Dios. God didn't keep Moses back there 40 years because he's backslid, Dios no mantuvo ahí a Moisés 40 años porque él había caído, but he kept him there so he wouldn't have the mentality of a slave. sino que lo mantuvo ahí para que él no tuviera la mentalidad de un esclavo. Slaves don't deliver slaves. Los esclavos no pueden liberar esclavos. Slaves of religion don't break those bonds. Los esclavos de la religión no rompen esas ataduras. When God found Martin Luther, Cuando Dios halló a Martín a Lutero, man who could think outside of that Roman Catholic doctrine, un hombre que podía pensar más allá de la doctrina católica romana, then he broke the bands of the slavery of that system. entonces él rompió las ataduras de la And esclavitud revival spread across the earth. y el avivamiento se esparció por todo el It's mundo. always that Y way. siempre es de esta forma. God has to find those outside of the system. Y Dios tiene que hallar a estos hombres fuera del sistema. It's almost impossible for a Baptist to think anything but Baptist. Es casi imposible que un bautista piense otra cosa que lo que es ser bautista. For Assembly of God to think anything but Assembly O of que un God. hombre en las asambleas de Dios piense otra cosa fuera de las asambleas For de the Dios. Church of God to think
think anything but church of o que la God. iglesia de Dios piense otra cosa fuera de las iglesias de We Dios. get ensnared into an environment. Nos encerramos en un ambiente, But those are only vehicles. pero aquellos que están en los vehículos, Jesus is the truth. Jesús es la verdad. The assemblies of God is not the truth. Las asambleas de Dios no es la verdad. Jesus is the Jesús truth. es la verdad. Hallelujah. Aleluya. Such minds as this are raised up by God preceding times of revival. Estos tipos de mentes levantadas por Dios preceden épocas de avivamiento. Those that are not enslaved by creeds and tradition. Aquellos que no son esclavizados por credos y Men tradiciones. who can see outside of the system. Hombres que pueden ver más allá del sistema. When the system is born, Cuando el sistema nace, born in the heat of revival, nace en medio del avivamiento, but more and more it reduces itself to a system. pero más y más se va reduciendo a sí mismo a un sistema. And there are those in there that worship the system. Y aparecen aquellos que adoran al sistema. And that they can never break the bands of that wickedness. Y nunca van a poder romper las ataduras de esa maldad. God talking through the prophet said to Israel, Dios hablando a través del profeta le dijo a see, Israel, all of their stock was in the temple. todos sus bienes estaban todas sus esperanzas estaban en el templo. He said, don't say the temple to me. No me digas el templo a mí. Just go have a look at Shiloh. Solo anda y sal y ve a Silo. Not a stone left there. No hay ni siquiera una piedra que haya quedado ahí. It's God that matters. Es Dios lo que importa. Now, and so God always raises up a people, Así que Dios siempre levanta un pueblo, a man, a mind, un hombre, una mente. and through them comes revival. Y a través de ellos viene el avivamiento. And that's the purpose of our being Y here. ese es el propósito de nosotros estar acá. That God can forge us into a vessel Que Dios nos pueda forjar en una vasija. that will birth God's life and truth again in this earth. Que va a dar a luz la verdad de Dios y la vida otra vez en esta tierra. And finally, Y finalmente, one of the sounds of revival, una de las señales de los sonidos de avivamiento there comes a spirit of sin consciousness. es que viene un espíritu de conciencia de pecado. Before revival in those darkened times, Antes del avivamiento, en esas épocas oscuras, sin is treated lightly in the church. el pecado es tratado muy a la ligera en la I've iglesia. been in it long enough to see. Y yo he estado en esa iglesia lo suficiente como para ver. I've been in so-called Pentecostal churches. He estado en las llamadas iglesias de Pentecostés. Women in the choir in miniskirts. Las mujeres en el coro usando minifaldas. Special singers on the platform. Diseñadas especialmente ahí en la plataforma. Indecently dressed. Indecentemente vestidas. You say you're a clothesline preacher? Y ustedes dirán, bueno, pastor, pero usted es un poco legalista en la ropa. I'll tell you, somebody has to hang out a wash every now and then. Yo les voy a decir una cosa, alguien de vez en cuando tiene que lavar las cosas. Those things in themselves tell you something. Esas cosas en ellos mismos te dicen algo. When men are supposed to be full of the Holy Cuando Ghost, los hombres se supone que son llenos del Espíritu allow Santo nakedness on that y platform, permiten desnudez en la plataforma, God has left that place. Dios ha dejado ese lugar. God said to Israel, Dios le dijo a Israel, don't you climb the steps of that altar. no subas las escaleras de ese altar. He said, don't you walk up that altar No camines por ese altar with that robe on. sin un manto encima, sin una vestidura, con solamente un manto. What he was saying to him, Lo que les estaba diciendo era, don't you expose your nakedness even that way at that altar. no expongas tu desnudez ni siquiera en ese altar. God hates nakedness. Dios aborrece la desnudez. You and I make light of things, see, when revival's not there. Nosotros hacemos esas cosas como chistes, como si fuera algo a la ligera cuando no hay avivamiento. Peter's naked in that boat fishing. Pedro estaba desnudo en ese bote cuando estaba And pescando. when somebody said to him, that's Jesus on that shore, Y cuando alguien le dijo a él, ese es Jesús allá que está en la costa, he put that fisher's coat on, jumped in that water. él se puso su abrigo de pescador y se metió al agua. Men try to make a light and different things out of Noah's youngest son. Los hombres tratan de hacer algo a la ligera de lo que pasó con el hijo de Noé. But the Bible said that curse came because he looked on his father's nakedness. Pero la Biblia dice que esa maldición vino porque él vio la desnudez de su padre. Now, when you see when revival is impending and times are dark, Y cuando el avivamiento no está y los tiempos son oscuros, sin is treated lightly. el pecado se trata a la ligera. A cheap grace has come that's made sin legal in the minds of many. Una gracia barata ha venido y hace que el pecado sea simplemente algo ligero para la But mente de when las personas. hearts are being readied for revival, Pero cuando los corazones están listos para el avivamiento, there will be evidence among that elect of God, habrá evidencia entre los elegidos de Dios, a deep sense of guilt and sin. un sentido profundo de culpa y de pecado. And it'll be seen that most of these impending signs of impending blessing Y será visto que la mayor parte de estas señales de bendiciones que todavía no están,
are felt and anticipated in the hearts of a few. son sentidas y anticipadas en los corazones de los pocos. And finally, Y finalmente, one of the signs, una de las señales, there will be a spirit of compassion and concern. va a haber un espíritu de compasión y de interés. There will be a compassion for the lost, Va a haber una compasión por los perdidos, a thirst for God. una sed de Dios. There'll be that in the heart of those Va a haber esto en el corazón de aquellos that God is preparing for revival. que Dios está preparando para el avivamiento. In our next lesson now on En revival, nuestra siguiente lección sobre el avivamiento, we'll talk about lifting up holy hands. vamos a hablar acerca de levantando manos santas. Let's stand and worship God. Vamos a levantarnos y adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Lift your hands. Levanten sus manos. Thank God for the truth. Gracias a Dios por esta verdad. Thank God for the truth. Gracias a Dios por esta verdad. Aleluya, 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 aleluya. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea Blessed el nombre be del the name Señor. of the Lord. Bendito sea el nombre. Blessed be the name of the Bendito sea el Lord. nombre del Blessed Señor. be the name of Bendito the sea el Lord. nombre del Señor. Hallelujah, hallelujah. Aleluya, aleluya, aleluya.